A América Latina y nos vamos a ir a Colombia, una Colombia donde se están discutiendo varias cosas en este momento, pero hoy el foco puesto primero en las negociaciones y en los reclamos comerciales a partir de la disputa con el Ecuador. Sergio David González, nuestro hombre allí, está para darnos toda la información. ¿Cómo estás, Sergio? Darío, un gusto saludarte. Así es, mira, la tensión comercial entre Colombia y Ecuador ya entró en un modo que podemos decir que es el modo tribunal. El gobierno, a través del Ministerio de Comercio, hablamos del gobierno de Gustavo Petro, interpuso dos recursos contra los aranceles del 30% que impuso Ecuador a los productos colombianos, en los que pide levantar la medida. Esto lo hizo ante la CAN, ante este organismo comercial de los países andinos. Recordemos que esta medida es para toda la mercancía que provenga o sea originaria de Colombia, excepto por supuesto las importaciones petroleras y también la generación eléctrica que por supuesto en este momento está suspendida por parte de Colombia para enviar hacia el país vecino. Pero Darío, importante, en este sentido la CAN investigará si Ecuador está incurriendo en algún tipo de violación de comercio binacional entre ambos países que justamente pertenecen a la CAN. Pero esto no es todo, Darío. El gobierno de Ecuador, el de Noboa, al ver esta reacción de Colombia, también presentó 3 reclamos formales contra el país cafetero por vulneraciones a compromisos adquiridos y para la defensa de sus derechos ante la Secretaría General de la Comunidad Andino, como respuesta a estos 2 recursos que Colombia interpuso en las últimas horas por los aranceles del 30% a productos colombianos. Sergio, la sensación es que ese canal de diálogo que se había abierto la semana pasada, con el viaje incluido de la canciller a Quito, que había abierto de alguna forma una esperanza, una salida negociada, hoy parece cerrado, o todavía hay algún tipo de esperanza, al menos del lado colombiano, de que por esa vía se pueda llegar a un entendimiento. Pues Darío, por el lado colombiano siguen buscando la conversación con Ecuador. Es Ecuador el que ha estado cerrado a este tipo de conversaciones, aunque recibió la delegación de Colombia allí en Quito. Pero por supuesto que esto tiene un tinte muy político, Darío, y es posible, como se había anunciado anteriormente, que hasta que no salga el gobierno del presidente Gustavo Petro, no se puede llegar a un acuerdo entre ambos países. Cuando Gustavo Petro estuvo en la reunión el 3 de febrero con Donald Trump, al viernes siguiente ya estaba la Comisión Colombiana en Quito. Es decir, que esa reunión sí tuvo peso para poder solucionar esta situación con Ecuador. Pero a portas de una reunión de los países amigos de Donald Trump en este momento, y que por supuesto para Gustavo Petro Donald Trump es un nuevo mejor amigo y no ha sido invitado, pues por supuesto que esto cambia las perspectivas frente a esta situación, y esto podemos llegar a verlo, Darío, por lo menos hasta agosto. Esa es alguna de las premisas que tienen algunos expertos económicos y políticos en Colombia. A todo esto, Sergio, más allá de estas conversaciones, más allá de las decisiones que viene tomando Colombia en relación al desafío que supone el conflicto con Ecuador, Petro que vuelve a enfrentar un incordio interno, un pedido de un sector político que está diciendo que debe ser directamente destituido el presidente. Pues Darío, te cuento que en las últimas horas los aspirantes al Congreso del partido Oxígeno, que es liderado por Ingrid Betancourt, solicitaron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordene el retiro del cargo del presidente colombiano, de Gustavo Petro, en medio de la investigación contra la campaña presidencial de 2022. Esto porque ellos dicen que violó todos los topes electorales. En declaraciones de este partido político, pues que la mayoría está aspirando justamente al legislativo, pues explicaron que la medida busca que la Comisión de Investigación de Acusaciones de la Cámara de Representantes, de esa que hemos hablado bastante aquí en D-News, pues active los procedimientos por indignidad política, que podría llevar a la remoción del cargo del presidente colombiano. Estas denuncias que están en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no han tenido celeridad, Darío. ¿Por qué?
porque hay que tener en cuenta que en la Cámara de Representantes hay varios políticos seguidores del gobierno nacional y por eso allí no ha avanzado. En esas circunstancias se tiene en este momento el presidente colombiano y esto por supuesto ha generado un gran debate político en Colombia. Si el presidente debe o no debe salir de su cargo, esto teniendo en cuenta las denuncias en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Bueno, tema que dejamos y con el que nos quedamos justamente, Sergio, porque vamos a dialogar ahora mismo con quienes presentaron esta denuncia. Gracias, Sergio. Déjame que mostremos la denuncia. A ver. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo que nos contaba recién Sergio allí desde Bogotá, acción de cumplimiento para que se ordene a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes tramitar la pérdida del cargo del presidente de la República, Gustavo Petro, por la violación de los topes de financiación de campaña, resolución 2008 de 2025 del Consejo Nacional Electoral. Los suscritos y después de una larga lista de nombres, obviamente empezando por Ingrid Betancourt, la líder del partido, justamente avanzando con este planteo. Bueno, está en comunicación con nosotros desde Cali, Oscar Ortiz, integrante del partido Oxígeno, y justamente el segundo nombre que aparece impulsando esta carta. ¿Cómo le va, Oscar? Un placer saludarlo. Aquí Darío Misraje. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, muy amables. Por favor, Oscar, ¿nos cuenta por qué cree que debe ser removido del cargo el presidente? En Colombia, en los años 90, el presidente Ernesto Samper Pizano fue financiado por las mafias del cartel de Cali, la ciudad en la que me encuentro en este momento. Esa trampa finalmente no quedó impune. En esa discusión durante los años 90 era muy importante saber si el presidente sabía o no sabía. La moraleja de esa experiencia antidemocrática se convirtió en una norma constitucional que estableció que efectivamente de ahora en adelante, desde el año 2003, la campaña que viole los topes genera la pérdida del cargo del elegido. El pasado 27 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral de Colombia determinó mediante una resolución que efectivamente hizo trampa el pacto histórico en su campaña presidencial por Petro en 2022. Se voló los topes en un 15%, en pesos colombianos son 5.355 millones de pesos. Aunque esa determinación se demoró en ser adoptada, nosotros en el Partido Oxígeno estamos haciendo lo que ningún otro partido político ha hecho, y es, hombre, en la Constitución pactamos ya hace más de 20 años que el que tenga doping, como Lance Armstrong, debe retirársele los títulos. Y acá el Congreso, a través de la Comisión de Investigación y Acusaciones, debió haber iniciado inmediatamente el proceso para retirarle el cargo de presidente a Gustavo Petro. Como no están obrando de esa manera, el Partido Oxígeno, los integrantes de la lista al Senado, en noviembre hicimos un primer avance solicitándole a la Comisión del Congreso, a la Cámara, que iniciara ese trámite. Como no nos dieron una respuesta, ya el día de ayer presentamos ante la autoridad judicial para que efectivamente sea la rama jurisdiccional la que le ordene al Congreso adelantar ese trámite, y porque no queremos que efectivamente este partido lo perdamos por W. La democracia necesita ciudadanos. Nosotros presentamos esto en ejercicio del derecho político fundamental a controlar el poder y también en cumplimiento del deber de colaborar con las autoridades. Está claro que acá la discusión es si hubo una violación de topes o no. En realidad no está discutido, es un hecho y está probado que hubo violación del topes, pero obviamente no da lo mismo, me parece, que haya una vulneración, vamos a decir, de las reglas de financiamiento porque un candidato recibe el respaldo de 2 o 3 empresarios más o de alguna asociación o de algún fondo que componen ciudadanos más, a que reciba fondos del cartel de Cali.
como ocurrió con Ernesto Samper. No, no creo que dé lo mismo por lo que esto significa. ¿Hay algo parecido en el caso de Petro desde las investigaciones, la información, la intuición que usted tiene? ¿Hay fondos de organizaciones criminales financiando, o hubo fondos de organizaciones criminales financiando esa campaña? La determinación del 27 de noviembre pasado del Consejo Nacional Electoral estableció que se volaron los topes. Eso es un aspecto, como bien lo señalas. Y aparte, tiene que investigar la Fiscalía la conducta del gerente de campaña, que es Ricardo Roa, que durante el gobierno Petro ha ocupado el cargo de ser presidente de Ecopetrol, la empresa de los petróleos de Colombia, la empresa más importante de los colombianos. Y por ello, el lunes de la semana pasada, la Fiscalía General de la Nación, en virtud de la decisión de noviembre, anunció que acusará en los próximos días al presidente de Ecopetrol, gerente de la campaña. Y uno de los delitos electorales es sobrepasar los topes por los cuales responde él como gerente. Al presidente no se le está acusando de manera penal, se llama causal de indignidad política objetiva. Ya no le queda ningún margen de discrecionalidad al Congreso. Sin embargo, hay además indicios, como muy bien lo señalas, porque quien hoy ejerce como ministro del Interior, Armando Benedetti, en un momento determinado que estaba por fuera del gobierno, se atrevió a chantajear al presidente y a la secretaria general de la presidencia, recordándole cómo él había conseguido 15.000 millones de pesos. Y de esos 15.000 millones de pesos no hay cuentas oficiales en lo que investigó el Consejo Nacional Electoral. Y allí podría haber ingresos de dineros no solamente legales que violan los topes, sino muy probablemente ingresos de recursos de origen ilícito de organizaciones criminales nacionales y extranjeras. Bien. Oscar, le hago una última pregunta, más allá obviamente de la importancia de que se resuelva esto que usted está planteando, y habrá que ver qué avanza la Fiscalía en este sentido. Muchos se están preguntando, mientras lo escuchan y mientras vieron la denuncia, ¿tiene sentido, más allá de un sentido de justicia que usted lo plantea, avanzar con un pedido de destitución cuando estamos a solamente 2 meses de las elecciones y 6 meses del cambio de mando? Sí, señor. En nuestra análisis, el partido Oxígeno hace esto aunque falte poco tiempo, porque no queremos que quede el antecedente de que la ciudadanía, por omisión, le da poder a un sátrapa, a un violador sistemático del Estado de Derecho, para quien las leyes, las sentencias judiciales e incluso actos administrativos de otras autoridades y de todo el Estado de Derecho no tiene ninguna respetabilidad. Entonces, en el ejercicio ciudadano no puede quedar que nadie reclame que se cumpla la ley. Y por ello, aunque el tiempo sea breve, no puede haber omisión. No queremos perder nuestra democracia por W. Oscar Ortiz, muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias.